Buenos días a todos los participantes y bienvenidos al ciclo de ponencias magistrales en conmemoración al Mes Internacional de la Mujer. El día de hoy tenemos como invitada especial para el inicio del ciclo de conferencias a la doctora Vicky Goicoechea Leca, quien es abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, es árbitro especialista en litigio judicial y arbitral, es egresada del máster en razonamiento probatorio de la Universidad de Georgia en España y de la Universidad de Génova en Italia. También la doctora ha cursado el Seminario Internacional de Management y Negocios en Harvard University con especialización en Derecho Administrativo, Arbitraje y Consultaciones con el Estado. También la doctora Vicky es miembro de nuestra nómina de árbitros y el día de hoy nos acompaña para la exposición que está programada el día de hoy. Doctora Vicky, ¿cómo está? Buenos días. Doctora, su micro está apagado. Perfecto. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días con todos. Muchas gracias. Es un placer compartir esta mañana del primer martes de marzo del mes de la mujer con la grata invitación de ANCAWA para poder dirigirme a todos ustedes y poder conversar de un tema de suma trascendencia, no solo para el arbitraje, sino en general para todo lo relacionado con la solución de controversias. Pero como decía, es un inmenso placer compartir esta mañana, iniciando este ciclo de conferencias, de ponencias que ANCAWA ha decidido proyectar en este mes de marzo, y por ello permítanme expresar un saludo a esa iniciativa, porque sin duda las mujeres necesitamos de espacios y de colaboración no solo de las mujeres, sino también de los hombres, para poder desarrollarnos, para poder avanzar. Hemos avanzado ya a lo largo de estos años, pero somos conscientes de que todavía falta un impulso mayor. Por ese motivo es importante que estos eventos puedan difundir no solamente los conocimientos de gran importancia para todos los integrantes del mundo del arbitraje, sino también que se dé oportunidad a las mujeres para que puedan difundir estos conocimientos y además sirvan de inspiración y motivación para otras mujeres para que también puedan iniciar un camino en el que puedan sortear cualquier obstáculo que pueda presentarse para lograr sus objetivos. Muchas gracias, doctora. Sí, en la organización siempre es un punto importante conmemorar este mes de que se recuerda la lucha constante que tienen las mujeres para eh, llegar a una igualdad en la que en tiempos anteriores no se tenía. Y bueno, es grato tener especialistas como usted para que nos comparta sus conocimientos. El día de hoy va a tratar sobre la prueba testimonial en el proceso arbitral y sin más preámbulos le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Alejandro. Como bien señalas, es un tema muy importante, la prueba testimonial en el arbitraje y en la solución de controversias. Un tema que todavía no ha sido puesto en el foco de la atención de la mayoría de los practicantes del arbitraje. Sin duda hay mucho por hacer, hay mucho por recorrer, pero estos espacios que nos presenta ANCAWA son el punto de partida. ¿Para qué? Para poner en el ojo de la tormenta a temas de gran trascendencia como el que vamos a desarrollar ahora, para poder motivar a quienes nos están viendo a tomar conciencia de la importancia que reviste este tema. Tomar conciencia de la importancia que es verificar nuestras prácticas actuales y a partir de ello verificar si efectivamente hay enmiendas por hacer, hay correctivos por instaurar
y además el papel trascendental de los árbitros. Los árbitros juegan un papel sumamente importante porque evidentemente conocemos que resuelven las controversias. Pero esa decisión que pone fin a un conflicto no solamente debe dar lugar al término de esa disputa, sino también que debe ser una decisión de calidad razonable y además de la mano de la ciencia. Servirse de los aportes que la ciencia nos provee para tomar mejores decisiones. A lo largo de la exposición vamos a poder advertir por qué razón me estoy dirigiendo a los abogados, a los practicantes del arbitraje y de manera especial a los árbitros, y por qué es trascendental que empecemos a conocer la importancia de la prueba testimonial más allá del ámbito jurídico, sino también conocer un poco más a partir de los experimentos científicos que tenemos a la mano, que tenemos a disposición y que por supuesto debemos utilizarlos, como decía, para obtener decisiones más razonables. Para empezar, me gustaría, por favor, saber si puedo tener la posibilidad de compartir pantalla. Sí, está habilitado, pero puede compartir. Perfecto. ¿Me comentas, por favor, si es que se puede ver la presentación? Está cargando, pero sí se Perfecto, logra compartir su pantalla. perfecto, Alejandro. Creo que ya estamos. Les había comentado que es importante poner sobre el tapete que existen estudios científicos que nos permiten darnos cuenta de que la práctica y la valoración que venimos realizando de la prueba testimonial, no solo en el arbitraje, sino también en el proceso judicial, no es la más adecuada, lamentablemente. ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? Que la vamos a desarrollar a lo largo de esta conversación. Doctora, Porque, disculpe que la sí, dime interrumpa. Alejandro. No sé si usted logra ver sus diapositivas ya abiertas, el archivo. Sí, yo la veo perfectamente. Solo que acá estamos viendo que solo está en la carpeta donde están los archivos, son varios archivos, pero no se A ver, logra visualizar. voy a dejar de compartir y volver a hacerlo para ver si de esa manera se está... O en Sí, todo caso te puedo enviar por interno y tú me ayudas con la proyección. claro, También podría ser. ¿Te parece? sí, Entonces claro. dejo de compartir un segundito y mientras tanto te voy a enviar para poder superar ese impasse. Nuestros amigos podrán apreciar que estos son los pequeños detalles que pueden presentarse cuando tenemos un evento virtual y en vivo. Pero nada de ello puede impedir que podamos seguir difundiendo este tema que hemos programado con tanto entusiasmo para el día de hoy. Sí, Alejandro, claro. ya te lo envié, así es que, por favor, no sé si puedes Em, revisar. sí, un momento, por Si no, también al número de Denis, doctora, por favor. Sí, cómo no, ahora también se lo envío a Denis. Listo, enviado a los dos. Mientras va cargando, Sí, perfecto. Entonces, mientras nuestros amigos de Antagua van colocando las diapositivas, estimados amigos, les decía que es importante poner el ojo en este tema. ¿Por qué razón? Porque durante muchos años nuestras prácticas
arbitrales vienen desarrollando esta prueba testimonial, como se dice, amparados en el sentido común. Es decir, los juristas consideran que simplemente actuar una prueba testimonial significa examinar a un testigo, hacerle un interrogatorio, permitir el contrainterrogatorio de la abogada de la contraparte, y los árbitros también realizan un interrogatorio, pero considerando que la práctica que han implementado es la más adecuada y que esa práctica les va a permitir obtener la información que va a proporcionar el testigo, información valiosa para el arbitraje, porque sin duda este testigo ha percibido un hecho que es relevante para resolver la controversia. Es por eso que es importante conocer qué es lo que nos pueden aportar los testigos, qué tan fiable es su declaración y qué tanta credibilidad podemos atribuir a su testimonio. Entonces, en ese sentido, ya tenemos la imagen en pantalla y vamos a comentar, como les decía, por qué es importante y por qué razón podemos darnos cuenta de que las prácticas que venimos desarrollando no serían las más adecuadas. La psicología del testimonio es una rama, es una especialidad de la psicología experimental, que se dedica al estudio de la memoria y del funcionamiento de la memoria. Y a partir de ese complejo tema nos permite obtener conocimientos de suma importancia para poder conocer cómo funciona la memoria, qué tan fiable es la memoria, cómo podemos confiar de lo que nos transmite un testigo, qué factores intervienen cuando un tercero contempla un evento, cómo se produce el almacenamiento de ese recuerdo y posteriormente qué influye y cómo se realiza la reproducción, la reconstrucción de ese evento. Entonces, todos esos detalles nos lo proporciona la psicología del testimonio, y a partir del conocimiento de esta disciplina es que podemos, como les decía, darnos cuenta de que venimos desarrollando una práctica que no es la adecuada, y que a partir de la información valiosa que nos provee, podemos hacer los correctivos que nos permitirían desarrollar una práctica acorde con la ciencia y que además, como les había mencionado, nos permita tomar decisiones razonables. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Como les había mencionado, cuando estamos dentro de un procedimiento encaminado a resolver una controversia, lo que buscamos es estar cerca de la verdad, apegarnos a la verdad, en el mayor sentido posible, porque es muy difícil reconstruir hechos que han ocurrido en el pasado y en el que evidentemente hay una serie de factores que no van a permitir que esa reproducción sea tal cual un video. Y evidentemente va a depender de una suma de factores y además de la confluencia de las voluntades de quienes participan en ese procedimiento. ¿No es así? Entonces, un punto fundamental, como les decía, es la verdad, apegarnos a la verdad. Y para ello, ¿qué es lo que buscamos? En este caso, hablando de la prueba testimonial, es que un tercero ajeno a la disputa participe dentro del proceso. ¿Para qué? Para brindar información respecto de un hecho que resulta trascendente para resolver esa controversia. Un tercero ajeno que no tiene un interés directo en la decisión final y que debido a ello su declaración
va a ser importante para poder conjugarla con los demás medios probatorios y poder hacer una valoración integral de todas las pruebas que se han aportado y los árbitros, pues, tomar una decisión para resolver esa disputa. Entonces, como les decía, es importante tener en cuenta que el funcionamiento de la memoria es estudiado desde un ámbito de la psicología experimental. Es decir, debemos ceñirnos a lo que la ciencia nos informa para poder determinar qué tan fiable resulta una declaración. Siguiente, por favor. Entonces, les decía por qué es importante conocer estos temas. Es importante para desarrollar una práctica adecuada, es decir, para tener conocimiento de cuál es la mejor manera de examinar al testigo, cuál es la mejor forma de hacerle preguntas, cuál es la mejor forma de obtener su declaración. Entonces, les decía, ¿qué es lo que ocurre actualmente? No solo en el arbitraje, también en un proceso judicial. Un testigo es propuesto por la parte que considera que su testimonio va a ser importante para tratar de demostrar los hechos que componen su posición. ¿No es así? Entonces, va a ofrecer a un determinado testigo y va a proponer el tema sobre el cual va a testificar. Y aquí nos encontramos con un primer tema, la preparación del testigo. ¿Qué tan importante es la preparación del testigo? ¿Cuáles son los límites para realizar este trabajo previo con el testigo por parte del abogado que ofrece esa prueba? Y el árbitro o el tribunal arbitral realiza un control de ese primer acercamiento del abogado proponente con el testigo. ¿Cómo se realiza nuestra práctica actual? Sin duda que en la mayoría de los casos, la experiencia empírica, ¿qué nos dice? Que efectivamente no hay ningún control por parte del tribunal respecto de cómo se produjo el acercamiento del abogado proponente con el testigo. De tal forma que no hay manera de saber cómo se produjo esa interrelación inicial que permitió que el abogado tome conocimiento de la información que el testigo va a proveer. Tampoco es ajeno al conocimiento de los practicantes del arbitraje cómo se realiza la valoración. Sabemos que los árbitros realizan una valoración conjunta de la prueba, ¿no es así? Previamente se realiza una valoración, un examen, una evaluación individual de cada prueba para determinar cuál es la información que provee. Y posteriormente conjugarla con todo el acervo probatorio y a partir de esa actividad integral establecer ciertas conclusiones, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la idea, como les decía, que el sentido común nos provee, que sabemos que el testigo puede decir la verdad o puede mentir, que es lo que comúnmente se dice. Y a qué es a lo que nos enfocamos los abogados y los árbitros, a poder detectar cuando un testigo miente. Y en el caso del abogado de la contraparte, pues se dedicará a que el testigo pueda incurrir en contradicciones y de esa manera restar la credibilidad de su declaración. Hemos escuchado con cierta frecuencia que se dice en el interrogatorio el testigo es el protagonista. Sin embargo, en el contrainterrogatorio no. En el contrainterrogatorio es el abogado de la contraparte. Eso es lo que siempre nos dicen. ¿Por qué? Porque se considera que un abogado que realiza un interrogatorio hostil, con cierta hasta intimidación, que ponga nervioso, ansioso, estresado al testigo y que pueda
llegar a conseguir ciertas contradicciones va a restar su credibilidad y va pues poner en tela de juicio su declaración. Sin embargo, vamos a poder ver que esto no es así, que esto no es así. No es solamente que estemos frente a la verdad o a la mentira. Esto está íntimamente relacionado con la exactitud del testimonio. La siguiente, por favor. Como les decía, la memoria es una parte fundamental de nuestra vida. Por la memoria podemos subsistir. A lo largo de todos estos años, la humanidad ha podido sobrevivir por la memoria, entre otras cosas. Porque tenemos diferentes tipos de memoria. La memoria a corto plazo, a largo plazo, la memoria semántica, la memoria autobiográfica. Por la memoria conocemos hasta los detalles más básicos que nos permiten desarrollar nuestra vida cotidiana, y también por la memoria podemos almacenar conocimientos muy complejos. Entonces, la memoria influye en todos los ámbitos de nuestra vida y no está localizada en una sola parte de nuestro cerebro, es lo que dicen los científicos. Por esa razón, hay dos categorías que se vinculan con la prueba testimonial y la memoria: la exactitud y la credibilidad, como les había dicho. Pero, ¿qué es la exactitud? Está referida a que la declaración que brinde un testigo esté cercana a la realidad, es decir, sea un reflejo de lo que efectivamente ocurrió. ¿Y qué es la credibilidad? Es la valoración que vamos a hacer, y en este caso, en mayor medida por parte de los árbitros, de la exactitud que ese testimonio nos puede proveer. Pero como les decía, esa valoración respecto de la exactitud o de la fiabilidad, como también es conocida, no la podemos hacer amparados en el sentido común, que lamentablemente es la herramienta que utilizamos hasta la fecha. Tenemos que dotarnos de herramientas sofisticadas, como por ejemplo la que nos provee la psicología del testimonio. Siguiente, por favor. Para esto es importante saber cuáles son las etapas por las que pasa un determinado hecho y se convierte en un recuerdo. Tenemos la codificación, el almacenamiento y la recuperación. Entonces tenemos tres momentos que son importantes. ¿Qué pasa en la codificación? Se da, por ejemplo, cuando estamos contemplando un suceso. En este momento, todos ustedes están contemplando un suceso. Están percibiendo la exposición que estoy dando. ¿No es así? En esta codificación intervienen varios factores que es importante considerar. No solamente del sujeto, que es el que percibe y que sería el potencial testigo, sino también hay otros factores ajenos a este tercero. ¿Cuáles son aquellas circunstancias que rodean al suceso? Por ejemplo, los factores ambientales. Estamos en horas de la mañana con un sol esplendoroso en el norte, en horas de la mañana que todos estamos descansados, hemos tenido un sueño reparador, entonces estamos con ciertas condiciones que nos permiten estar alertas, que intervienen además en este momento dentro de las variables del sujeto que percibe el suceso. Intervienen factores cognitivos, señores. Tenemos la atención, la percepción, el lenguaje, el razonamiento. Todos estos factores intervienen en la percepción del suceso. Además, las emociones que estén dentro de cada uno de nosotros en este instante. Y todos estos factores van a conjugarse para permitir que ese suceso que estoy percibiendo sea incorporado dentro de mi memoria. Posteriormente,
¿qué es lo que va a pasar? Voy a guardar ese suceso, lo voy a guardar como la imagen nos presenta, en un cajón, en un archivo. Pero ese cajón, ese archivo, no va a ser el único que va a permanecer a lo largo de este tiempo, ¿no es cierto? Voy a recibir nuevos recuerdos, porque voy a percibir nuevos sucesos durante el día y los siguientes días, los siguientes años. Y como ustedes saben, lamentablemente, la declaración de los testigos y la actuación de las pruebas dentro de un arbitraje no se produce de manera inmediata a la ocurrencia del evento, sino que va a tener lugar un tiempo después de su ocurrencia. En tal sentido, durante ese corto o largo tiempo, vamos a acumular nuevas experiencias, nuevas vivencias, que van a dar lugar a qué, señores, a que el recuerdo se congele y, como dice Juliana Mazzoni, entre a la metáfora del frigorífico. No, señores, lamentablemente no es así. Este recuerdo se va a ir modificando, porque la memoria no es fiable, la memoria es maleable, y con el transcurso del tiempo y la presencia del inminente olvido, se va a modificar. ¿Y cuál es la tercera fase? La recuperación, cuando ya estamos en el arbitraje, cuando el abogado de la parte proponente ya ofreció al testigo. El tribunal admitió esa prueba y en la audiencia determina la declaración del testigo. Ahí estamos frente a la recuperación dentro del arbitraje, señores. Pero ojo, habíamos mencionado un detalle sustancial. La recuperación se produce cada vez que el testigo se refiere al suceso que va a testificar. Por tanto, cada vez que el testigo converse con su abogado, converse con la parte que lo propone, converse con sus familiares, con sus amigos o con otros testigos, de ser el caso, cada vez que ello ocurra, va a recuperar ese recuerdo. Pero esa recuperación no se produce de una manera instantánea como una reproducción, es decir, como poner play y poder ver el video cada vez que yo quiera. No, señores. Lo que va a suceder es una reconstrucción. Ojo, diferente a la reproducción. Y esa reproducción va a permitir que diferentes piezas que encontramos dentro de nuestra memoria se van a conjugar para presentar un producto. Pero no solamente lo que tengo guardado en la memoria, sino todas las influencias externas. La información que pueda obtener de los medios de comunicación, si es que se trata de un tema mediático, la información que me provean mis familiares, la información que me provea otro testigo y la información muy importante que pueda darme el abogado que propone esta prueba. He ahí el papel fundamental de los abogados en el momento que toman contacto con los testigos. Siempre escuchamos que la preparación del testigo es normal, que la preparación del testigo tiene que darse. Pero ojo, ¿de qué preparación estamos hablando? Diferente es informarle al testigo y decirle, el proceso se desarrolla de tal forma. Su participación va a consistir en exponer lo que usted ha percibido y le van a hacer preguntas como de este tipo para que usted pueda responder. Si estamos referidos a ese tipo de preparación, evidentemente estamos de acuerdo en que eso debe ocurrir, porque el testigo no va a llegar sin conocer absolutamente nada de la dinámica de la actuación, porque de esa forma no podría ser su colaboración tan efectiva. Por tanto, sí necesita una cierta información que le permita colaborar de manera adecuada. Pero cuando estamos dentro de un punto que deberíamos rechazar, cuando los abogados tratan de influir en el recuerdo del testigo, es decir, se trata de sugerir que omita o que
incorpore determinados hechos o determinada información. ¿No es cierto? Ahí estaremos dentro del campo de una actuación antiética. Pero ojo, no solamente este tipo de actuaciones proscritas son las que influyen y determinan que el recuerdo del testigo sea diferente. También se puede hacer de manera inconsciente, es decir, dependerá de las preguntas, de la información que transmita un abogado, que podría sugerir la incorporación de información dentro de los recuerdos que tiene este testigo. Por eso es que es muy importante poder conocer esta información, como les decía, para poder enmendar nuestra conducta y nuestras prácticas. Siguiente, por favor. Como les decía hace unos instantes, entonces en la percepción, en la contemplación de un determinado evento, tenemos factores internos, que es los que habíamos mencionado, como la percepción, la atención, las expectativas, las creencias, conocimientos, ojo, estereotipos y prejuicios. Todas las personas tenemos ciertos prejuicios y que intervienen en nuestra vida cotidiana y lamentablemente la codificación de los eventos no pueden verse excluidos. De tal forma que es importante tener a la mano esta información para poder ser conscientes de que eso puede ocurrir. Siguiente, por favor. También les hablaba de los factores externos. Es importante tener en cuenta cuál es el ambiente en el que se desarrolla el evento, ¿no es cierto? Si estamos de día, de noche, condiciones ambientales, la temperatura, hace mucho frío, mucho calor, porque todos esos elementos van a restar de alguna manera la atención, van a tal vez acelerar la ansiedad, me van a generar estrés dependiendo de lo que se esté discutiendo, en el caso de una reunión de negocios, por ejemplo, o si estamos dentro de un evento traumático en el cual evidentemente las emociones son las que priman y van a jugar un papel trascendental. Siguiente, por favor. Como ya les decía, entonces es importante tener en cuenta la primera fase en donde se desarrolla la interacción del abogado con el testigo, ¿no es cierto? Y hablábamos de el tema de la preparación del testigo y que ya les mencioné. La segunda etapa es cuando ya la audiencia se va a desarrollar y efectivamente el testigo va a brindar su declaración. ¿Y qué es lo que se hace previamente al interrogatorio? Se le exhorta al testigo en algunos casos a decir la verdad, en otros casos se le impone como obligación decir la verdad. Pero, señores, lamentablemente esta exhortación, esta imposición, como queramos llamarla, no va a tener un efecto directo respecto del objetivo que perseguimos. ¿Por qué? Porque así se imponga como obligación a un testigo decir la verdad, lamentablemente esto no va a ocurrir necesariamente, porque el testigo no puede comprometerse a dar algo que no podría ofrecer. Lo que va a hacer el testigo es comprometerse a brindar su testimonio, a dar el recuerdo del evento que percibió, pero no necesariamente esa declaración va a estar de la mano de la verdad. ¿Por qué? Porque como ya les he mencionado, debemos tener en cuenta que al momento de la exteriorización de la declaración ya han pasado 3 etapas. 3 etapas a lo largo de las cuales se presentan diversos factores y variables que inevitablemente van a tener incidencia directa en la recuperación. Por lo tanto, ¿cómo podría comprometerme a dar un testimonio 100% fiable si es que ya la ciencia nos informa que la memoria es maleable, que la memoria no es perfecta, pero no por ello tendríamos que descartarla? Simplemente tenemos que
poner en alerta nuestros conocimientos, poner en alerta nuestra práctica y evidentemente los árbitros hacer las valoraciones con todos estos detalles. Siguiente, por favor. Como les decía, es importante tener en cuenta que en la preparación de los testigos se puede influir de manera significativa, con intención o sin ella. Es decir, si tenemos la intención de modificar los recuerdos del testigo y estaremos frente a una conducta antiética, por lo tanto proscrita, pero también podría ocurrir que de manera inconsciente, por falta de conocimientos y de información, también vamos a contaminar esos recuerdos. Siguiente, por favor. También decíamos que es importante determinar cuál es la mejor forma de poder lograr que la declaración del testigo sea lo más eficiente posible. Siguiente, por favor. Decíamos que la mejor forma, es lo que la ciencia nos dice, es el relato libre, señores. Y en nuestra práctica podemos apreciar con suma frecuencia que el interrogatorio inicia con una serie de preguntas que el abogado proponente formula al testigo. Y el contrainterrogatorio también empieza con preguntas que el abogado de la parte contraria formula. Sin embargo, ¿qué nos dice la ciencia? La ciencia nos dice, para obtener un relato con mayor exactitud, es la narración libre, señores. Es decir, ¿qué es lo que debería hacer quien interroga? Pedirle al testigo que por favor informe sobre los hechos que presenció y que trate de recordar la mayor cantidad de detalles, que trate de ubicarse en el momento mismo del suceso, de tal manera que pueda hacer un relato secuencial, un relato ordenado, que a su vez le permita recordar y reconstruir los detalles que percibió. Luego de ese relato libre, sin interrupciones y sin presiones, proceden ya las preguntas. Pero las preguntas abiertas, señores. Las preguntas que permitan al testigo esclarecer algunos puntos o complementar algunos otros que quedaron incompletos. No se recomiendan las preguntas cerradas, es decir, aquellas que buscan un sí o un no. ¿Por qué razón? Porque pueden transmitir no solamente cierta intimidación al testigo y generarle cierta inseguridad, sino también que pueden dar lugar a que el recuerdo se modifique. También tenemos las preguntas sugestivas. Las preguntas sugestivas que lamentablemente son utilizadas con mucha frecuencia, no solamente por el abogado que hace el contrainterrogatorio, sino también por el abogado que ofrece el testigo. ¿Y para qué? ¿Con qué finalidad, señores? De introducir información dentro de la memoria del testigo. Y una vez que eso ocurre, es decir, cuando se hacen preguntas sugestivas, los recuerdos se contaminan y de tal forma que no va a poder ser posible determinar efectivamente cuál fue el recuerdo inicial y cuál es el recuerdo modificado. De tal manera que los árbitros tenemos que estar muy alertas, señores, para poder controlar y evitar las preguntas de este tipo. Pero ¿qué ejemplos tenemos en preguntas sugestivas? Como por ejemplo una pregunta orientada a una respuesta que espera el interrogador. Es decir, podría preguntarle al testigo, ¿era blanca la barba del director de la reunión? Cuando el testigo en ningún momento mencionó la barba de esa persona.
Estoy introduciendo información dentro del testigo. Probablemente el testigo ni se haya percatado de ese detalle, pero al recibir esa pregunta con cierta autoridad, lo que va a hacer es que el testigo trate de buscar dentro de sus recuerdos si efectivamente hubo o no barba y responderá lo más pronto posible, ¿no es cierto? Pero peor aún, si es que tratamos de introducir información cuando, por ejemplo, se tratan de detalles que no han existido ni en el relato del testigo, ni en la información que proveen otros medios de prueba. Pero esto ocurre, señores, ocurre con frecuencia y es por ello que debemos estar alertas para evitar que este tipo de preguntas sean el pan de cada día de los interrogatorios. Siguiente, por favor. Regresamos, por favor, al anterior. Como les decía, esto es importante porque va a permitir reducir en cierta medida la alteración, la contaminación de los recuerdos que pueda tener el testigo. Y como ya hemos comentado brevemente, es trascendental captar la información que nos provee el testigo. ¿Para qué? Para tratar de determinar cuán exacta es, para tratar de determinar qué tan creíble es, para poder incorporarla con toda la información que nos proveen los medios de prueba, ¿no es cierto? Para eso es fundamental hacer mención a una creencia que se encontraba arraigada y sobre todo que se puso en el ojo de la tormenta durante la pandemia por el COVID-19, ¿no es cierto? Se puso en el foco de la tormenta, ¿por qué? Porque se hablaba respecto de la fiabilidad de las audiencias virtuales, es decir, qué tan favorable es obtener un testimonio de manera presencial directa o a través de los medios tecnológicos como ahora estamos desarrollando esta reunión. ¿Y qué es lo que nos dicen los psicólogos, los especialistas? Que la inmediación no es sustancial para obtener la fiabilidad de un testimonio, porque el árbitro en este caso no tiene un poder sobrehumano, señores. El árbitro, ni el juez, ni cualquier persona tiene facultades especiales, sensoriales o de cualquier otro tipo que le permita determinar cuándo una persona miente. Tenemos que romper paradigmas, estimados amigos, y descartar prácticas obsoletas, prácticas que están vinculadas a lo que se llama la psicología amateur. Es decir, considerar que una persona que transmite información con aplomo, con seguridad, es porque dice la verdad. Y quien está mintiendo es porque se pone nervioso, porque está transpirando, porque no mira de frente, se frota las manos. No, señores, eso se puede deber a un sinnúmero de razones, pero que no podemos establecer de manera concluyente que es porque están mintiendo. No hay estudios científicos que así lo determinen. Han existido muchos intentos de estudios por determinar las mentiras, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos esta máquina que intenta determinar cuándo una persona miente, el famoso polígrafo. Pero, ¿qué es lo que ha determinado la ciencia? Que no es posible establecer con meridiana fiabilidad científica que ese instrumento determina que una persona está mintiendo. No es así. Así es que, por favor, a partir de hoy, señores, descartemos ese paradigma e incorporémonos en el camino de la ciencia, dejando de lado que el árbitro o el tribunal en su conjunto podrá determinar si un testigo está mintiendo o no, porque eso no es posible. Determinar la exactitud de una declaración va a depender de otros factores, de los que venimos conversando. Otro tema importante también, señores, es la confrontación o el careo, como también se le denomina en otros ámbitos. La confrontación de los testigos o la confrontación que a veces se hace, la declaración de un testigo frente a las partes. Esto no es recomendable. ¿Por qué razón? Porque la declaración de una persona frente a otra pueden tener similitudes, pero también pueden tener contradicciones. Pero eso no significa que ambas estén mintiendo, alguna de ellas lo esté haciendo.
podría ser que ambas digan lo que realmente recuerdan, pero efectivamente pueden contener errores. Es decir, pueden recordar lo que efectivamente ellas consideran que es lo que percibieron, pero durante el almacenamiento, la codificación, hubieron ciertos factores que alteraron ese mecanismo, que alteraron ese procedimiento. Y en tal sentido, no estaremos frente a un recuerdo exacto, pero sí a un recuerdo sincero. De tal forma que si nosotros lo que buscamos es establecer la exactitud mediante la confrontación de dos personas, no vamos a lograr el objetivo, señores. No es que voy a cotejar la declaración de dos personas como realizo el cotejo de dos documentos. Esto no funciona así, porque ya hemos dicho que la memoria es sumamente compleja y su funcionamiento lamentablemente no es perfecto. Por lo tanto, la confrontación es una práctica que no nos va a permitir obtener resultados eficientes. Siguiente, por favor. Avanzamos, por favor. Aquí me gustaría detenerme unos instantes. Este tema es trascendental, señores. Lamentablemente en nuestro país todavía no alcanza la atención que merece. Pero por eso es muy importante que en los eventos como este se pueda difundir esta información, de tal manera que las personas se motiven a investigar sobre este tema. Y por supuesto, sean conscientes de cómo se vienen desarrollando las cosas y a partir de ese conocimiento actual del estado de cosas, se hagan las propuestas necesarias para poder modificar la práctica y poder lograr mejores procedimientos que nos aseguren mayor exactitud y fiabilidad de los testimonios. La ICC, señores, en el año 2021, ya hace 2 años, en enero del 2021, publicó un interesante documento al que denominó la exactitud de la memoria de testigos en el arbitraje internacional, problemas actuales y posibles soluciones. ¿Y qué es lo que establece en este documento de gran trascendencia para el arbitraje internacional, pero que evidentemente también reviste sustancial trascendencia para el arbitraje doméstico? Lo que acabamos de comentar, señores, que la memoria no es infalible, que la memoria no es perfecta y que la memoria puede asegurar que se pueda transmitir información, pero no necesariamente podemos ceñirnos al 100% de lo que un testimonio nos dice. Debido a ello, la ICC organizó una mesa de trabajo conformada por especialistas en psicología y en arbitraje para poder establecer un nexo entre el arbitraje y la ciencia, de tal manera que se determine cuáles son los errores que se estaban produciendo en el arbitraje internacional en relación a los testigos. Y ahí se determinaron, por ejemplo, lo que acabamos de comentar. La preparación del testigo, que tan importante es, en diferentes latitudes se utiliza de diferente manera. Entonces, también es un llamado de atención para que, de acuerdo a nuestra legislación y a nuestra práctica imperante, podamos establecer cuáles son las prácticas correctas y adecuadas y descartar aquellas que se opongan. También nos dice la Comisión de Arbitraje de la ICC que es muy importante que los árbitros seamos conscientes de la necesaria alianza que debe existir entre la solución de controversias y la ciencia, porque de esa manera vamos a poder asegurar decisiones más razonables. Y que otro detalle importante es el que nos señala la ICC. Nos insta, señores,
a continuar investigando, nos motiva a seguir investigando sobre este tema. ¿Y qué nos dice? Que este trabajo tan importante como les hacía mención, debe ser el punto de partida que sirva de inspiración para los practicantes del arbitraje doméstico, para evaluar la práctica de los testigos, para evaluar si es que es correcta la preparación que se viene realizando, la forma del interrogatorio, la forma del contrainterrogatorio. Esto nos dice que además debe cambiarse el paradigma con el que nos desarrollamos de manera cotidiana en el arbitraje, ¿no es cierto? Además nos dice que el efecto de la desinformación debemos descartarlo, señores. Eso es lo que dice la Comisión de Arbitraje de la ICC. Tomemos nota de ello. Descartemos el efecto de la desinformación y exploremos estos conocimientos científicos que nos aportan, sin duda, herramientas sumamente trascendentes para poder obtener los objetivos que perseguimos, es decir, acercarnos a un relato exacto, fiable, que goce de credibilidad y que pueda coadyuvar a una decisión, como les decía, cada vez más razonable, ¿no es? También nos dice la ICC que en el campo del arbitraje internacional, hasta ahora no tenemos una evidencia concluyente que determine, por ejemplo, si la preparación de los testigos debería descartarse. ¿Qué nos dicen? Nos dicen eso va a depender de acuerdo a la legislación de cada país, en el caso de arbitraje doméstico, de las prácticas, de la cultura de cada espacio geográfico, y esas evaluaciones en conjunto nos van a permitir determinar si es que realizamos o no una adecuada preparación. Pero ¿qué es importante acá en la preparación? Y eso me gustaría remarcar. Para evitar este tipo de situaciones que no son adecuadas, lo recomendable, señores, es que la primera entrevista de un arbitraje de un testigo con un abogado sea grabada, sea filmada, de tal forma que, por ejemplo, el tribunal pueda hacer un efectivo control de cómo se desarrolló esta entrevista, de cómo se realizó esta conversación. En esa filmación vamos a poder determinar cómo se comportó no solamente el testigo, sino qué tipo de preguntas formuló el abogado. Es decir, podemos advertir si es que hubo sugerencia en la conversación, si hubieron preguntas sugerentes que podrían dar lugar a la contaminación de los recuerdos. Y a partir de eso, el tribunal va a poder determinar si esa declaración inicial, porque sabemos que en el arbitraje lo que se estila es presentar una declaración escrita, si esa primera declaración fue realmente espontánea o qué tanta contaminación se produjo a partir de la intervención del abogado, ¿no es cierto? Entonces, señores, como les decía, tenemos un largo camino por recorrer. Tenemos una tarea por desarrollar, pero que la ICC, a través de este documento tan interesante, nos abre paso, nos da luces y nos permite evidenciar una situación que antes no había sido puesta sobre la palestra, pero que a partir de esta información y de la información que hemos conocido a través de otros ámbitos, no solamente en el ámbito arbitral, porque sin duda la memoria humana es un tema transversal a todo el quehacer humano. Por lo tanto, no es que solamente dentro del arbitraje vamos a poder cambiar este tipo de prácticas y es exclusiva para este tipo de solución de disputas. No, señores. Este es un tema, reitero, transversal para cualquier proceso en el que se resuelvan controversias sobre hechos. Por eso es que les decía, tenemos el punto de partida. Está en nuestras manos continuar con ese trabajo, continuar difundiendo estos conocimientos, hacer pedagogía, informar,
para que las personas tomen conciencia y dejen de lado el sentido común únicamente al momento de involucrarse con testigos y su declaración, sino que a partir de hoy tomen la firme decisión de ampararse de las herramientas que la ciencia nos provee, caminar de la mano con ella y a partir de estos importantes conocimientos desarrollar mejores prácticas y una valoración que en la mano de nuestros árbitros debe ser de calidad y, como ya lo había mencionado, con el auxilio que los conocimientos científicos nos proveen. ¿Por qué tenemos que desdeñar la información que la ciencia nos provee respecto de los testigos y sus declaraciones? Si nos acogemos a los conocimientos científicos y exigimos prueba pericial cuando consideramos que hay un documento ajeno al ámbito jurídico, ¿no es cierto? No, señores, no debemos desperdiciar la información que la psicología del testimonio nos provee. A partir de hoy, caminemos juntos y hagamos una mejor práctica arbitral orientada hacia una valoración racional y a obtener decisiones mucho más justas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vicky. Es muy importante lo que usted ha mencionado y bueno, nos damos cuenta cómo todas las disciplinas que desarrollamos siempre colabora una con otra, como ahora lo ha desarrollado usted. También entra ahora la psicología y justamente para las pruebas testimoniales, ¿no? Que son una parte fundamental en los procesos tanto arbitrales como en judiciales. A ver, también invitamos a nuestros participantes a que puedan realizar sus preguntas mediante el chat o también pueden levantar la mano para participar. Alejandro, si me permites, mientras nuestros amigos se animan a hacer alguna pregunta que con mucho gusto vamos a absolver, me gustaría además comentar brevemente que he revisado los reglamentos de los centros de arbitraje y lo que he podido advertir en su gran mayoría es que permiten que sean los árbitros los tribunales arbitrales los que desarrollen una práctica adecuada de la declaración testimonial. En tal sentido, la postura del árbitro y la responsabilidad que tienen sobre sus manos es mucho mayor, porque evidentemente dentro de cada proceso arbitral será el tribunal el que determine las reglas por las cuales se va a conducir la práctica de la declaración testimonial y evidentemente si están imbuidos de estos conocimientos va a ser una práctica más adecuada. También no es ajeno a esto el arbitraje que se desarrolla y se sustancia ante la OCE. También he podido revisar la directiva que establece que son los árbitros quienes van a determinar la mejor práctica. Pero me gustaría comentar además que también permiten y facultan que los árbitros puedan determinar en qué medida pueden los testigos, los peritos o cualquier otra persona participar dentro del arbitraje. Por lo tanto, como les decía, hay una coincidencia de parte de los centros arbitrales de determinar que sea el tribunal quien determine la mejor forma de actuar en relación con esta prueba testimonial. Sí, doctora, justamente, bueno, casi como usted me indica, en todos los centros se lleva esta práctica, ¿no? Pero también he podido ver que no hay este ofrecimiento de una prueba testimonial dentro de los procesos arbitrales. ¿Usted por qué piensa que existe esto? Que no hay mucho desarrollo sobre este tema, ¿me decías, Alejandro? No, sino que dentro de los procesos no se ofrece mucho una prueba testimonial. En determinado tipo de procedimientos, Alejandro, porque, por ejemplo,
en aquellas circunstancias donde no se plasmaron por escrito a ciertas condiciones, por ejemplo, y que se quedaron en tratativas o en intercambios de mensajes, por ejemplo. Imaginemos un caso en el cual se celebra un determinado contrato, pero que en el documento se plasman ciertos términos y condiciones. Pero, por ejemplo, en la ejecución del mismo podría darse la intención de una modificación, pero que no llega a plasmarse por escrito en un documento con la formalidad que sí se logró para la firma del contrato. En ese sentido, podría ofrecerse a los testigos para que puedan brindar su testimonio respecto de las tratativas, respecto de las reuniones, respecto de las conversaciones que se fueron suscitando durante ese proceso que estaba en ciernes ese interés de modificar el contrato. Sin duda que las personas, para mayor seguridad, tienden a dejar por escrito las condiciones o los términos a los que arriban, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito del arbitraje de contrataciones con el Estado, que conocemos que todo se plasma por escrito, que los papeles son los que abundan en ese tipo de procedimientos, pero en el arbitraje comercial no siempre es así. A veces, digamos que la dinámica empresarial no siempre está tan ceñida como en el ámbito jurídico, que busca la formalidad o dejar huella de alguna manera. En ese sentido es que tenemos el ejemplo palpable, como les comentaba, del arbitraje internacional, y que prueba de que existe la importancia de este tema es que la ICC determinó que una comisión especializada realice un estudio por años. Este estudio se realizó desde el 2015 y dio sus frutos con la publicación de este informe en enero del 2021. Entonces, en el arbitraje internacional sí se considera que esta prueba reviste importancia porque no solamente los documentos hablan, sino también los actores que han intervenido en el paso a paso en el desarrollo de un determinado negocio. Claro, sí, sería importante, o sea, es como una especie de cubrir algunos vacíos que los documentos, digamos, no los plasman, y que los actores dentro del contrato o de algún hecho en específico son los que deberían de aclararlo, ¿no? Así Bueno, es. doctora Vicky, no, no hay al momento ninguna pregunta, creo que todo ha quedado claro. Eh, Le agradezco su tiempo el día de hoy. Esperamos contar siempre con su apoyo para siguientes ponencias que organice el centro y que estamos en un constante a dar con mayor conocimiento a las personas que están involucradas dentro del mundo del arbitraje y también de los mecanismos de soluciones de conflicto. Muchas gracias, Alejandro. Reiterar mi beneplácito por compartir esta mañana con ustedes y reconocer el trabajo que viene desarrollando Ancagua para poder proporcionar información valiosa para todos los practicantes del arbitraje. Hay que destacar estas actividades que fomentan el conocimiento y además también referirme a un día tan especial como el que conmemoramos el día 8 de marzo y reiterar mi profundo agradecimiento por esta oportunidad para visibilizar el trabajo que venimos desarrollando las mujeres y que necesitamos, sin duda, del apoyo no solamente de las mujeres, sino también de los hombres y de las organizaciones que crean y apuestan por la equidad, que crean y apuestan por la meritocracia. Y debido a ello es que debemos, las mujeres y los hombres, unirnos y colaborar para buscar esa ansiada equidad que permita que tanto hombres como mujeres tengamos las mismas oportunidades para poder lograr nuestros objetivos y poder alcanzar el éxito que todos aspiramos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vicky. Bueno, a nuestros participantes les invito, bueno, les preciso que
Este, este webinar va a estar también colgado en nuestra página de YouTube, como todos los webinars anteriores, así que pueden ingresar y sobre el tema es volverlo a escuchar para que tengan mayor claridad. Eh, bueno, quedan 3 conferencias más en este ciclo especial y le agradezco una vez más, doctora Vicky, por su ponencia y que tenga un lindo fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, buenos días. Muchas Buenos gracias. días.